Queremos saludar a la gente que está en las ciudades, en los pueblos, que está en Estados Unidos, que está en Argentina, en Colombia, en Haití, en Panamá. Queremos saludar a la gente que también se conecta con nosotros en Europa, Canadá. Así que saludos para todos. Sigan conectados con nosotros a través de nuestro canal, que le vamos a seguir trayendo una palabra de la revelación de Dios para este tiempo. De la unidad del Espíritu, hablamos de armonía. Así que hoy quiero conversar con ustedes acerca de la armonía y voy a compartir el texto sagrado en el Evangelio según San Mateo, Evangelista Mateo 18. Vamos a tener la palabra. Aleluya. Evangelista Mateo capítulo 18. Así dice las Sagradas Escrituras en el día de hoy. Evangelista Mateo capítulo 18, versículo 19, en el nombre de Jesús. Otra vez os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Amén. Gloria al nombre del Señor. Así que hoy hablamos de armonía, es el concepto, y de ser armonioso, en este caso, es el adjetivo. O sea que yo hablo en términos general de la armonía, pero yo debo ser armonioso. ¿Qué dicen los diccionarios acerca de la armonía? Hablan del equilibrio, proporción y correspondencia adecuada entre los elementos de un conjunto. Y hablan de la relación de paz, de concordia y entendimiento entre dos o más personas. Tiene que ver con paz, con acuerdo, con equilibrio. Ya un poquito diferente, pero en el mismo concepto, es el estudio de la técnica para enlazar los acordes. Está ligado a ritmo y armónico, ya desde el punto de vista de la música, porque también en la música debe haber armonía. Ese concepto de lo armónico, de la armonía, de ser armonioso, es tan particular que cuando usted llega a un lugar, los colores de las pinturas, los diseños, el orden de las cosas, cuando hay armonía, usted como que descansa, usted se siente como en paz. Si usted visita una familia un día, cual fuere, por invitación o por accidente, el ambiente, cuando usted llega a la casa, cuando es armonioso, cuando hay armonía en el ambiente, usted como que se siente bien y usted como que quiere volver. Porque hay armonía en la familia. Porque lo armonioso es edificante y no solo pertenece al concepto de la unidad en el espíritu, sino que es amplio en la vida en términos general. Llevarse bien con la gente, estar en armonía en el trabajo, se rinde más. La gente no lo ha entendido y alguna gente que supervisa en el trabajo no ha entendido que mientras mejor se lleve el equipo y mejor se llevan con la persona que está supervisando, se rinde mucho más. Uno está a gusto, no está buscando la manera de irse de ese empleo, sino que quiere quedarse ahí. Y le pueden hacer una mejor oferta, tiene que analizarlo porque hay armonía en el entorno. Produce paz, es como si uno se rejuvenece cuando está en un sitio donde hay armonía. Saben que la armonía interna facilita la armonía externa.
Y mucha gente no puede estar en armonía con la gente que los rodea porque ellos en sí no son armoniosos. Dentro de ellos no tienen armonía. Hay cosas que no están bien, no están en orden, y por mucho que quiera, termina chocando, rozando y atropellando. Necesitamos que internamente tengamos armonía para poderlo reflejar a lo externo. Dice el apóstol Pablo cuando escribe su primera carta a Corintios, él dice, porque el Señor es espíritu, y donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Está íntimamente relacionado la vida de libertad que tiene la gente con la armonía. Donde está el espíritu del Señor, allí hay libertad. Una persona que es libre en esencia está en capacidad de armonizar con la gente. Y creo que pasa con los hijos de Dios y los religiosos. Hay gente en las congregaciones que no pueden ser tolerantes, no tienen tolerancia religiosa. Y cuando alguien no piensa como ellos o pertenece a alguna religión, no lo toleran. Y nosotros podemos, en la diversidad, nosotros ser tolerantes con la gente. Cuando usted es libre internamente, usted está en capacidad de establecer relaciones saludables, libre de la amargura, de la tristeza, del rechazo. Yo sé que mucha gente ha sido rechazado y algunos han sido rechazados del vientre de su madre. Y esto implica de que ese rechazo lo reproducen y de alguna manera quisieran hacerlo diferente, pero no tienen las herramientas. Se necesita libertad en Cristo. Y cuando nosotros hablamos de la unidad del Espíritu, tenemos que comprender esto. Hay que ser libre en Cristo. Donde está el Espíritu de Dios, allí hay libertad. Libertad para vivir, libertad para hacer, libertad para expresarse, para convivir juntos. Y este es un punto interesante. En la armonía hay que aprender a convivir juntos. Y esta es una técnica que se enseña en las universidades para la gente que está estudiando ya más arriba del grado. Aprender a convivir juntos. Esto es sociología. La sociedad, esa es la crisis que hay. La gente no ha aprendido a convivir juntos. Pero no aprendemos a convivir juntos en la casa. No aprendemos a convivir juntos en el matrimonio. Y muchas veces no aprendemos a convivir junto con los creyentes. El que aprende a convivir junto con los demás puede estar en armonía con otras personas. Es necesario para convivir juntos, estar en armonía, que se genere la tolerancia a las personas que nos rodean, comenzando por la familia. Nosotros tenemos que aprender a ser tolerante con la gente. La gente no la cambiamos nosotros, la cambia el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios es el que va a producir transformación en la vida de la gente. Y en aquellos puntos que tenemos en común debemos estar en armonía para que se pueda producir lo de Dios en la comunidad. La gente que es intolerante con lo que difieren de su filosofía de vida, se hace más difícil para ellos vivir en armonía. No todo el mundo comparte la filosofía de vida que yo tengo. Inclusive, hay cosas que Dios me la dice a mí y me la corrige a mí, que no necesariamente se la corrige a otra gente. Porque Dios tiene un trato especial con cada quien. Y para poder vivir en armonía, yo tengo que partir de lo general, no de lo particular. Lo particular es lo mío, es mi vida. Lo general es lo que Dios ha establecido para todos. Bendito es el nombre del Señor. La armonía requiere aceptación incondicional. Para poder estar en armonía tenemos que aprender a aceptar a la gente.
Usted no podrá estar en armonía con alguien si usted primero no lo acepta. Debe aceptarlo. Las cosas que queremos trabajar en la gente se van a trabajar cuando lo aceptamos. De lejos no podemos. Inclusive los expertos, el concepto de tolerancia, los expertos plantean que se debe utilizar inclusive para la predicación del evangelio. Y los defensores de la fe, que es un concepto, ellos nos hablan de las cosas que tenemos en común. Cuando usted va a trabajar con alguien para llevarle el evangelio, tenga una conversación libre y ligera con la persona. Y observe en la conversación qué cosa tiene en común con usted para que usted le hable de Dios. Si usted comienza hablándole de aquellas cosas que difieren, lo hiere. No lo tolerará. No aceptará que usted le hable de Dios porque usted comenzó hiriendo su filosofía de vida, su principio o creencia. Y entonces nos enseñan qué cosa tenemos en común. Obsérvelo. ¿Tenemos en común a Cristo? Entonces comencemos por ahí, no por la Virgen de Altagracia, porque no la tenemos en común. ¿Alguien está aquí hoy? Comience por lo que usted tiene en común. Tienen a Jehová en común con nosotros, comiéncele hablando de Jehová. Y llévelo al terreno que se requiere para completar el concepto de evangelización. Hay una mentalidad en algunas personas, puede ser hembra o varón, que van a establecer una relación y casi siempre están pensando que ellos van a cambiar a la gente. Y después que se casan se dan cuenta que no hay cambio, porque la gente no va a cambiar de esa manera. Pero usted tiene que comenzar hablando aquello que tienen en común para llegar a entenderse y acercarse. Necesitamos ser tolerantes, necesitamos capacidad de negociación. Y eso es lo que le llaman en el lenguaje político la diplomacia. Podemos convivir juntos como nación, con otras naciones que tenemos diferencia y podemos estar en armonía aún con las diferencias por la capacidad de negociación que hay. No olvide eso. Usted necesita desarrollar habilidades y capacidades de negociación cuando las diferencias son muy fuertes para estar en armonía por conveniencia o por intereses. Es necesario para estar en armonía dedicarnos para conocer nuestro equipo, conocer a los partners y a los asociados. Necesitamos dedicarnos. Usted no podrá estar en armonía con alguien que usted no conoce. Usted no sabe cómo piensa. Alguien que usted no lo tolera y que siempre que abre la boca lo hiere, no porque usted quiere hacerlo, sino que no lo conoce. Porque le da lo que la persona lo ofende. Y eso puede pasar porque la gente se crió, aunque un país de habla hispana o en el mismo país, pero en una región diferente. Puede pasar que alguien, yo creo que estoy diciendo algo que le agrada, pero no le agrada. Necesitamos conocernos para poder estar en armonía. Si usted no conoce a su pareja, usted no puede estar en armonía. Si no conoce a sus hijos, no podrá estar en armonía. Y otra palabra, si usted no se abre para que lo conozcan, nadie podrá estar en armonía con usted. Aleluya. La armonía requiere que tengamos nuestro norte definido y que obedezcamos principios.
porque eso es lo que va a establecer las fronteras en el tiempo. ¿Qué cosa queremos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Qué cosa nos desagrada? Poderlo expresar para que la gente sepa y poder perdonar y reconciliar, porque para estar en armonía tenemos que aprender a perdonar cosas, y como lo he dicho antes, para ser feliz hay que pasar cosas por alto. La gente que le anda buscando periquito a todo no va a ser feliz, no va a poder aterrizar. Usted tiene que pasar cosas por alto. Hay veces que hay que hacerse el loco y también hay que esperar el momento para hablar eso, sacar la nota discordante. La armonía exige normas, que respetemos derechos de los otros, el derecho que tienen las otras gentes de ser ellos, el concepto de identidad. Si yo no puedo respetar el que alguien tenga identidad, que sea él o que sea ella, al final no puede haber armonía, ni en la relación de parejas, ni en la familia, ni con los hermanos de la comunidad de fe. Porque al final yo estoy vulnerando sus derechos individuales que le corresponden como ser humano. La armonía, para establecerse, requiere sinceridad y requiere confrontación, porque donde se es sincero se confronta, pero se confronta mirando a la cara y decirle qué está pasando. No puede haber armonía si no hay confrontación y sinceridad, porque estamos en una base falsa, en un engaño, que en cualquier momento esa basura puede producir gas y cuando venga el calor se incendia sola. No va a producir armonía. Tenemos que estar en capacidad, ser armonioso, que es la idea, estar en capacidad de vivir o convivir con las otras personas, aun cuando las personas son diferentes a nosotros, respetando su espacio, su derecho, el derecho a ser, siendo nosotros sinceros, confrontando en buena lid, que Cristo lo ha establecido ya. Entonces el evangelista Mateo nos recoge una palabra extraordinaria que Cristo está enseñando a sus discípulos, tomada de una gama de expresiones, de un gran discurso. Y entonces en esta parte que estamos tomando aquí, sacándolo del contexto con el pretexto de llevarlo donde quiero hoy, Jesús dice otra vez, os digo que si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Aquí está el asunto. ¿Dónde está la debilidad de las reuniones de los creyentes? ¿Dónde está la debilidad de las reuniones familiares? ¿Dónde está la debilidad? Lo presenta aquí. Si dos de vosotros se pusieren de acuerdo en la tierra acerca de cualquier cosa que pidieren, les será hecho por mi Padre que está en los cielos. El propósito de cualquier reunión está definido en el sentido de que vamos a ser guiados por el Espíritu de Dios para estar en consonancia con la voluntad de Dios, con lo que Dios requiere. ¿Cuál es la razón por la que participo en una actividad en la iglesia? ¿Estoy yo de acuerdo? Otra vez le digo, si dos de vosotros se pusieran de acuerdo en la tierra acerca de cualquier asunto, ¿estamos de acuerdo? La armonía requiere acuerdo. Entonces Dios va a glorificarse, la gente va a ser salva cuando nos pongamos de acuerdo, cuando estemos en sintonía,
Observe que cuando usted sintoniza una emisora o lo que le llaman el canal de televisión, que sigue siendo una emisora, y entonces usted la sintoniza, pero simultáneamente se mete otro canal en el canal, otra emisora en el mismo canal. Usted le está escuchando las dos cosas y se distorsionan. Porque ese canal está decidido para una sola, es el diseño. Y la otra debe salir en otro canal. Y entonces usted no puede entender lo que está pasando. Imagínese usted que en cualquier actividad donde nosotros vamos, y diría alguien conocido, entre comillas, no entiendo eso, pero se refieren a poner entre comillas lo que no es tan seguro, o para decir lo contrario, se reunieron entre comillas, están unidos. Entonces se reúnen y la diferencia, la falta de armonía es como si salieran dos emisoras por el mismo canal. Hay un problema. Entonces Jesús está llamándonos la atención acerca de la ley del acuerdo. Es tan fuerte la ley del acuerdo que aún las personas que no son hijos de Dios, cuando se ponen de acuerdo, tienen éxito. Cuando pueden unir lo que tienen, tienen éxito. Bendito es el nombre del Señor. Y entonces dice que el Padre va a hacer aquello que se pusieron de acuerdo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y esa es la dicha de nuestras reuniones. Aleluya. Que aunque algunos no estén de acuerdo y pueden hacer oposición, Él dice, si dos o tres se ponen de acuerdo. Y entonces el grupo que está de acuerdo va a lograr que el éxito se dé aún con los que no están de acuerdo. Bendito es el nombre del Señor. Porque el Espíritu de Dios va a obrar ahí en aquellos que están de acuerdo. Y Jesús está diciendo, y lo registra el evangelista Juan en el 15:13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Y si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Y todo lo que pidieren, y ese concepto de todo puede ser analizado desde el punto de vista de la figura de la lengua denominada hipérbole, porque ocasionalmente hay cosas que el Señor no la hace porque pedimos mal, porque la intención no es buena, o porque no nos conviene en el momento, o porque lo que estamos pidiendo es dañino para nosotros. Pero en términos general, lo que está estableciendo la Escritura es que vamos a tener respuesta de Dios frente a aquellas cosas que nosotros pedimos. Todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si alguno pidiere en mi nombre, yo lo haré. Si todo lo que hacen, lo hacen en el nombre de Cristo, para gloria del Padre, entonces hay armonía. Y todos los que participan en un grupo, en un ministerio, tienen armonía, entonces lo están haciendo guiado por el Espíritu de Dios y van a tener éxito. Ahora, donde la armonía no se aprueba, bíblicamente hablando, y quiero analizar un texto que lo hemos analizado siempre desde un contexto, pero quiero verlo hoy desde otro ángulo. Y es en la segunda carta a los Corintios, en el 6:14, que establece la Escritura: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos,
Porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual dice, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. ¿Con quién dice la Escritura que no debemos tener armonía o que no es posible tener armonía? Y aquí regresamos a la predicación de la unidad en el Espíritu. No hay posibilidad alguna de que alguien esté en armonía teniendo el Espíritu de Dios con alguien que tenga un espíritu de error. Y por eso es que el apóstol Pablo se está preguntando acerca si hay algún acuerdo entre Cristo y el personaje Belial que aparece en el texto. ¿Cuál es el concepto? Belial para los hebreos era Blishá al, separado por la señal arriba. El concepto es corrupción. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el Nuevo Pacto, aparece en otras lenguas la Escritura. Y por eso se relaciona mucho con el griego, que es uno de los que se escribió. Y entonces dice que para los griegos ese espíritu de maldad ligado a lo terrenal tiene que ver con la independencia de Dios, con la autosuficiencia y la autorrealización personal. Según lo que está presentando aquí, se corresponde con algunas enseñanzas, predicaciones y norte que está siguiendo algunas personas en las congregaciones y fuera de las congregaciones, donde establecen que la gente puede tener realización sin Dios, por sí mismo. Ese espíritu de maldad está muy ligado a lo terrenal y va a producir independencia de Dios. Y ya saben que en los atributos de Dios aparece el atributo independencia, pero es solo perteneciente a Dios, no al ser humano. Ningún ser humano puede independizarse de Dios. Entonces, la Escritura está diciendo que no hay acuerdo entre una gente que tenga el Espíritu de Dios, que tenga a Dios en su corazón, y alguien que tenga el espíritu de Belial, que es la gente que piensa en lo terrenal, solo piensan en lo terrenal, son independientes de Dios, se creen autosuficientes y piensan en la autorrealización, porque su mentalidad es terrenal. Y entonces dicen, no se unan en yugo desigual, y para hablar de armonía tenemos que entender que no estaremos en armonía con aquellas personas que tienen espíritu de maldad dentro de ellos, porque no nos tolerarán. Algo pasará. Y es importante que nosotros sepamos por qué hay gente que no tienen armonía. Digo, que no tienen armonía con nosotros, que hablamos de la palabra de Dios, porque el espíritu que opera en ellos es diferente al que opera en nosotros. Y el apóstol Pablo está diciendo que ¿qué armonía hay? No hay ninguna armonía. Y dice, no se unan en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y entonces habla de la justicia y de la injusticia. Si hay injusticia en el juez, entonces no obrará en justicia, porque es injusto. Y para obrar en justicia tiene que renunciar a la injusticia. Y la injusticia tiene que ver con la prevaricación. ¿Qué comunión hay con la luz y las tinieblas? No podrá haber armonía entre la luz y las tinieblas, porque cuando llega la luz, inmediatamente las tinieblas se van. No la soportan.
Ya saben que alguien ha dicho que la luz nunca es tan opaca como cuando coquetea con las tinieblas. No hay manera que alguien que tiene un espíritu contrario al de Cristo esté en armonía, porque el propósito de asistir a una reunión no es el mismo. El que tiene el Espíritu de Dios no puede tolerar. No hay comunión, de la misma manera que no existe la comunión entre la luz y las tinieblas. ¿Qué concordia entre Cristo y Belial? Concordia hay entre el que tiene el Espíritu de Cristo y el que tiene un espíritu que se enfoca en lo terrenal, en la autorrealización, en la independencia de Dios, y que quiere guiar a la gente no a Dios, sino a sí mismo. Como el publicano que mientras estaba arrodillado pedía perdón a Dios, y el religioso fariseo lo menospreciaba mientras él estaba pidiendo perdón a Dios. Y el religioso hablaba consigo mismo, dice la Escritura, habla consigo mismo acerca de todo lo que él puede hacer para conquistar a Dios. Aleluya. Él observa y se da cuenta que hay alguien que ora consigo mismo y se habla a sí mismo, y esa persona menosprecia al que se está arrepintiendo. Porque el que se está arrepintiendo aparentemente pertenece a un grupo rebelde, y el que se considera a sí mismo santo, ni en la iglesia está en armonía, y los propósitos eran diferentes. Uno va a la iglesia a hablar consigo mismo y a reconocer lo bueno que es, y el otro va a arrepentirse de su condición. Alguien puede estar extraviado en la misma iglesia, es intolerante con el que va a arrepentirse de su condición de pecado, mientras él o ella lo ha visto en algún comportamiento inapropiado, y en vez de concentrarse en el objetivo por la que fue a la iglesia, está mirando a aquel que fue a arrepentirse y lo está menospreciando, en vez de reconocer que en él hay una condición. Y de ahí entonces Jesús está diciendo: saca primero la viga que está en tu ojo y verás mejor, para asistir al hermano que le ha caído una paja del trigo. No podrá haber armonía con la gente que tiene espíritu diferente al que nosotros tenemos, al que tú tienes. ¿Qué acuerdo hay entre el creyente y el incrédulo? El que tiene fe y el que no tiene fe, el que cree en Cristo y el que no cree en Cristo. No habrá ningún acuerdo, no podrá haber armonía. En el contexto de la fe me refiero, porque hablamos de la unidad del Espíritu. Si no tenemos el mismo Espíritu, no podremos. Es como cuando usted le echa al agua un poco de aceite o al aceite un poco de agua. No lo disuelve el aceite. Y usted lo ve juntos, pero se nota de lejos. Se puede observar a la distancia cuál es la situación. Por eso algunos inconversos que tienen hambre, que tienen sed de Dios, llegan y cruzan los brazos y nos observan y se dan cuenta: ahí hay aceite y agua. Aceite y agua en esa iglesia. Aceite y agua en ese grupo. Aleluya. Aleluya. O el nuevo creyente que ya recibe a Cristo, entonces dice: yo no sabía que era así. ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos?
¿Acaso alguien puede ser templo de Dios y templo de algún ídolo? ¿O habrá algún acuerdo, habrá alguna armonía entre los idólatras y los que creen en Cristo para salvación? ¿Hay algún acuerdo entre la idolatría y la fe salvadora? No lo hay. Porque la fe salvadora establece que solamente en Cristo hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que puedan ser salvos. Y los idólatras tienen sus propios dioses. No hay ningún acuerdo. No puede haber armonía ahí. Porque vosotros sois templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios. Y ellos serán mi pueblo. Y entonces le dice, salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor. No toquen lo inmundo, yo os recibiré. Y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Y entonces, en esta parte el texto está concluyendo que para que haya armonía hay que salir de la condición pecaminosa en que estamos para poder entrar en una dimensión superior donde el Espíritu de Dios toma el control. ¿Por qué? Porque en la condición pecaminosa, cuando estamos poseídos por esos espíritus, tocamos lo inmundo. Y la condición de hijo de Dios y la inmundicia no tienen relación. Y no puede haber armonía entre el Espíritu de Dios y la inmundicia. Puede haber acuerdo entre la conducta desaprobada por el Espíritu de Dios, lo que la Escritura considera como pecado, y la obediencia a Dios. No hay acuerdo, no puede haber armonía. Y eso hace entonces que estemos diferentes, distanciados. Pero para que haya armonía se necesita que salga de la condición. Y aquí, fuera del Espíritu de Dios, se da que uno de los dos salga, y le ocurrió a un filósofo y a un teólogo que se encontraron y tuvieron una discusión, de esas discusiones largas y acaloradas y muy interesantes. Entonces ahí, en la discusión, llegaron a puntos fuertes y se dieron cuenta que no había armonía entre ellos y se separaron después de la gran discusión. Y después de un tiempo se encontraron en la plaza y ambos se abrieron los brazos. Te quería ver para decirte que me convenciste. ¿Qué dice el teólogo al filósofo? Me ha convencido. ¿Y qué le dice el filósofo al teólogo? Me ha convencido. Ahora hay menos armonía, porque el que tenía fe negó la fe y el que no tenía fe fue convencido para que tenga fe. Los argumentos fueron tan fuertes que ambos se convencieron el uno al otro y abandonaron la manera de pensar. Y ahora hay menos armonía, porque ahora van a discutir de nuevo lo mismo. El teólogo no había precisado algunos puntos y nunca lograrán estar en armonía. ¿Qué dice el libro de los Salmos? En el Salmo 133, verso 1 del libro de los Salmos. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Oiga lo que dice el texto. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Hay una admiración. Mira cuán bueno y cuán delicioso es que estén juntos, pero en armonía. O sea que una familia puede bien estar reunidos continuamente y en casa y no estar en armonía. Que una pareja bien puede estar juntos y no en armonía. Y podemos hacer reuniones espirituales y no estar en armonía.
Ahora, lo bueno no solo es estar juntos, sino estar en armonía. Aleluya. Y esto lo va a hacer el Espíritu de Dios en el nombre de Jesús. ¿Ven? Lo va a hacer en mi vida, en mi matrimonio, en mi familia. Y lo va a hacer en esta casa. Y cuando yo esté compartiendo con mi familia, yo esté en armonía. Estemos en armonía. Y entonces la palabra es, estamos en sintonía, estamos sintonizando el mismo canal por la misma frecuencia. Y eso va a permitir entonces que tengamos éxito en la relación de familia y en la relación con Dios. No es estar en armonía siempre que alguien se niegue para ponerse de acuerdo con el otro. Si hay armonía, ahora lo hago yo y después lo haces tú. Alguien tiene que ceder en algún momento. Si no, no va a haber armonía, va a haber resistencia. Mirad cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Si no estamos en armonía, entonces no es bueno ni es delicioso. Vamos a estar en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón. Yo no sé mucho de perfume, pero Josué sabe mucho de perfume. Cuando usted pasa por su habitación, usted sabe que usted está en un sitio diferente. Porque él siempre está probando uno diferente. Tiene un aroma. Pero la gente que saben de perfume lo van a entender. Ahora, la gente que sabe, y justamente hoy la predicación que se está subiendo en este momento en el canal tiene relación con lo que estoy diciendo ahora. La gente que sabe de unción del Espíritu de Dios, sabe de esto, lo puede entender. El ungüento, ese aceite aromático, pero no la resina aromática que se usaba para ungir a los muertos o a la gente que se estaban muriendo, no, de esa no. Es la unción con aroma para separar a alguien para servir en el reino de Dios en alguna área. Cuando estamos en armonía hay perfume de rosa. Y digo perfume de rosa porque en alguna vez, en algún momento, me ha dado en alguna reunión. Usted puede poner el perfume que usted quiera. Ahora a mí me ha dado perfume, olor a perfume de rosa en algún momento, en alguna reunión. Y por eso yo lo uso. Usted le pone el nombre que usted quiera. Pero hay un olor agradable. La gente no quiere separarse porque hay armonía. Hay un perfume agradable. Yo digo, ¿qué será lo que está probando ahora? Desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras, como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Oiga lo que envía Jehová cuando estamos juntos y en armonía. La gente comienza a salvarse, a arrepentirse de su pecado, porque allí envía Jehová. ¿Qué es lo que envía? La bendición de Dios, acompañado de vida eterna, de vida permanente. Es como el buen óleo, como el perfume que se derrama en la cabeza y llega hasta el borde de la vestidura.
como el perfume que se derrama en el líder y no se detiene en ningún área de la iglesia, sino que termina llegando al borde de la vestidura, llega a todos. La armonía, según la Sagrada Escritura, a la que nosotros profesamos y estamos apegados, va a producir la bendición de Dios y la vida eterna. Pero no solo en la iglesia, también en la familia. Porque nuestros hijos van a ser bendecidos cuando el matrimonio se lleva bien. Y hay un dato que le digo ahora que sí es ciencia, que se ha demostrado científicamente y se puede demostrar espiritualmente. Como yo no soy científico, se lo puedo explicar espiritualmente. Ahora, ¿qué dicen la gente de ciencia? Ellos plantean que cuando el matrimonio se lleva bien, los hermanos entre sí se llevan bien. Y que los hijos se llevan mejor con los padres cuando los padres entre sí se llevan bien. Eso se ha demostrado científicamente. Ahora, como yo lo que soy es estudioso de la Escritura, entonces en términos espiritual ocurre con el concepto de la legalidad. Cuando hay un espíritu que ataca a papá o ataca a mamá o lo ataca a los dos, esos espíritus tienen legalidad para operar en los hijos porque ellos arriba no detienen esa operación. Aleluya. Entonces no puede haber armonía entre ellos porque ellos están dejando pasar un espíritu que lo tiene a ellos controlado y que lo dirige, y entonces ellos le abren puerta para que pueda operar entre sus hijos. Y entonces es el concepto en términos espirituales. Ahora, cuando la cosa cambia en la pareja, cambia en la familia. Cambia la relación con los líderes de una iglesia. Hay conversiones entre la gente. Y cambia la relación de la gente entre ellos. Porque esos espíritus no tienen legalidad. Porque nosotros se lo impedimos arriba. Y entonces habrá armonía en todo el cuerpo si se deja que fluya la unción desde la cabeza hasta el borde de la vestidura. Mira cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida eterna. Porque el rocío no se queda solo en la parte alta del monte, sino que desciende a la falda del monte. Y todo el mundo recibe la bendición, porque hay armonía. Si la armonía se comprara o se vendiera, hubiera sido más fácil para conseguirla. Pero se obtiene por medio de la guianza del Espíritu de Dios que trabaja en nuestro espíritu y que cambia los propósitos. Porque el propósito tiene que cambiar. Y entonces aquí es donde Jesús nos está enseñando acerca del propósito de la reunión, donde Él es el objeto de la reunión. Jesús. Es aprender de Él, es involucrarnos en la palabra, es crecer en Él. Y entonces allí está la posibilidad de la respuesta de aquello que estamos pidiendo que no lo hemos recibido. Yo tengo que concluir. Y ese es el nudo de las predicaciones. Llegar al final para no tomarme más tiempo de lo normal, aunque últimamente me estoy tomando un poquito más. La armonía con Dios y con nuestro círculo familiar
círculo de trabajo y ministerial requiere que seamos libres. Libre de espíritu de maldad, libre de prejuicios, para poder asociarnos con la gente. Si eso no pasare, entonces se va a hacer difícil que vivamos en armonía. Ahora, el desafío que nosotros tenemos es dejarnos guiar por el Espíritu de Dios en primera instancia y luego viene la armonía. Porque ha de suponerse que si yo no soy guiado por el Espíritu de Dios, se me va a hacer cuesta arriba tener armonía con la gente que tiene el Espíritu de Dios. Va a ser difícil en el círculo familiar y en el círculo de trabajo. Necesito que el Espíritu de Dios esté viviendo en mí, complete su obra. Y necesito, para estar en armonía, tener niveles de separación de aquello que es mundano. Porque esas cosas que son mundanas, que no pertenecen al reino de Dios, impiden, sin darme yo cuenta, que tenga armonía con la gente. Porque eso genera un peso. Eso cambia la atmósfera. Y por mucho que queramos, no es posible. Vamos a aprender a que para tener armonía yo necesito que el Espíritu de Dios tenga control de mi vida para yo tener armonía interna y luego poder tener armonía externa. Como dice el salmista, allí envía Jehová su bendición y la vida eterna. Y la bendición de Jehová no produce amargura, no produce tristeza. La bendición de Dios es agradable, trae paz y le añade lo más importante, la vida eterna. La razón por la que yo estoy aquí con ustedes, porque yo fui bendecido por el Señor que me dio vida eterna. Señor, gracias en el día de hoy. Gracias por tu misericordia. Te pido por cada uno de mis hermanos y hermanas, por esta casa y por las familias de esta casa. Señor, que podamos estar en armonía para ser exitoso, para tener victoria y para que tu gloria se manifieste. Queremos estar unidos en el propósito en cada reunión. Que tengamos el mismo plan, el mismo propósito, el mismo proyecto. Que unidos estemos en capacidad para alcanzar a aquellos que necesitan de ti y que están en nuestro camino para darle tu palabra. Señor, gracias. Gracias en el día de hoy. Completa tu obra entre nosotros y perfecciónate. En el nombre de Jesús. Dios lo bendiga. Gracias por estar con nosotros escuchando la palabra. Hoy es un buen día para que tomes una decisión para recibir a Cristo como tu Salvador. Nosotros queremos estar contigo y apoyarte en el conocimiento de la palabra. Podemos trabajar contigo un curso de estudio bíblico para que puedas conocer a Dios. Hoy es un buen día. Llámanos o escríbenos por WhatsApp y estaremos contigo en este momento. Dios te bendiga.